Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos una vez más a Política Mundial, el podcast o video podcast donde hablamos de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Bueno, de acuerdo a los últimos acontecimientos que se han visto en los medios digitales, en concreto la polémica existente de la película de Lightyear o Buzz Lightyear, como una especie de secuela a las películas de Toy Story, que son películas enfocadas a niños y a público infante, también uno que otro adulto que creció en la época de los 90 y tuvo la oportunidad de ver estas historias. Supongo que has de saber todos los inconvenientes que han surgido por el estreno de esta producción cinematográfica, debido a que en una de las escenas unos personajes del mismo sexo se dan un beso, y esto ha generado mucha opinión pública en los medios digitales y en los periódicos de todo el mundo. Justamente la casa productora, que es Pixar y que por cierto de la cual es propietaria Disney, afirman que esta escena es muy importante para el entendimiento de toda la historia. Como sabemos, este tipo de escenas presentes en las películas de Occidente, en donde en más de una ocasión se muestra abiertamente la sexualidad, generan mucha polémica, ya sea a través de los comentarios a favor, en contra, y sobre todo la censura que existe en algunos países donde la religión tiene mucho peso. Específicamente esto se presenta en toda esta franja del Golfo Pérsico, donde los países son de religión musulmana y además presentan diferentes ramas del Islam, donde unas naciones son más radicales que otras. La proyección de películas que contienen tramas donde los personajes realizan conductas no permitidas por la fe religiosa suscitan diferenciaciones que terminan por censurar estas producciones. Al respecto, uno de los primeros países que tomó reprendas contra Lightyear fue Emiratos Árabes Unidos, que de hecho ya se han sumado muchos países tanto de Asia y Medio Oriente en prohibir este film. Por ejemplo, están obviamente los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Malasia, Indonesia, Jordania, Líbano. China en su caso pidió eliminar algunas escenas, pero Disney se negó. Países donde la homosexualidad es tipificada como delito puede incluso costar la vida. Y en el caso de China, al menos en la fecha en la que estuve haciendo la investigación, si iba a permitir o no el estreno de esta película, iba a ser haciendo los cambios necesarios para el régimen. En efecto, China también, las conductas que afecten contra la costumbre y los valores, pues son mal vistos o no son permitidos. Sin embargo, el aprendizaje que podemos obtener de todo esto que está sucediendo, es decir, de lo que dicen los medios, de lo que dice la casa productora, Disney, más allá de eliminar o no esta escena, pues esta última afirma, como te he comentado, pues que no piensan cambiar nada. Por ejemplo, todo lo que engloba los rasgos culturales de países, sobre todo de los países de Medio Oriente, donde la fe religiosa dicta las normas de vida, la conducta y el dogma, pues hace que la cultura se entienda de una manera distinta. Como sabemos, la cultura se puede entender y aprender a través de las experiencias humanas, y de esas experiencias de cada nación, aunque sean de países de Medio Oriente, pues no son las mismas. Cada nación, como lo he repetido en mis episodios, tienen historias distintas al respecto, y en el caso muy concreto de las películas de origen norteamericano, pues siempre se exaltan en estas producciones los valores occidentales, específicamente los ligados a Estados Unidos como el salvador del mundo, como el democrático y como una sociedad libre. Obviamente eso también incluye las perspectivas de género, pero por otro lado, los países que tienen una notable diferencia con Estados Unidos en la fe religiosa, como es el caso de los países árabes musulmanes, el entendimiento de su cultura está encaminada a las tradiciones del desierto, las caravanas, los negocios, quizá el machismo que existe ahí, y es aquí donde los ideales de Oriente y Occidente pues se contrapuntean. Te decía que esta noticia es una buena forma de entender la cultura y los valores de Oriente para aplicarlos en los tópicos referentes a la negociación internacional, tomando en cuenta de que a pesar de que la historia de la humanidad pues está delimitada tanto por la guerra, yo creo que los tiempos donde ha habido más o menos una relativa paz
es donde nosotros podemos aprender la riqueza y el conocimiento. Desafortunadamente en su caso, todo lo que está relacionado con la conducta humana, también con la cultura a veces, es un poco complicado de entender, de aspectos tan particulares como las emociones, las perspectivas que conducen a diferentes formas de pensar y de razonar. Y es aquí que la cultura también, en este caso, pues a veces son evidentes diferentes formas de pensar e influir sobre la gente, como una especie de onda invisible que funciona de una forma muy particular, donde se establecen diferentes tipos de interacciones, comunicaciones entre los participantes, entendimientos, etc. Aquí, por ejemplo, lo más complejo de entender entre Oriente y Occidente es precisamente los modos de pensar, incluso en el ámbito doméstico, los países, ya sea Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etc. Esos modos de pensar que se exhiben como una conducta humana, pues también es complejo de entender en el país o en un país en concreto de norte a sur. Es por ejemplo como en una negociación internacional donde las personas que se dedican a este trabajo lo primero que tienen que hacer es entender de manera formal la cultura del interlocutor, ya que a través del entendimiento de la cultura del otro se pueden anticipar respuestas, tendencias y también anteceder quizás un resultado. Y a mi parecer yo creo que así debería de ocurrir con Disney o Pixar, en estas compañías que ganan millones de dólares. Yo no creo que no hayan hecho el trabajo de entender la cultura de los países árabes musulmanes. Yo creo que más son acciones que responden a otras imposiciones encaminadas hacia el soft power. Ya en un podcast de hace ya un tiempo hablé que era esto del soft power. El link para que lo escuches lo dejo abajo. Es como si una decisión de estos países de censurar la película o ponerla en otra categoría, en el caso de los países de Medio Oriente, fuese la punta de lanza para que estas compañías y los actores involucrados pues usen la controversia para ver que aún estas naciones pues viven en atraso, son retrógrados en algunos casos, que no están abiertos a los cambios sociales internacionales. Yo aquí no quiero generar debate al respecto, solo ofrezco posibles respuestas sin caer en pronósticos. De hecho, hasta Estados Unidos en su historia aplicó la censura a las producciones cinematográficas en el siglo pasado, en donde se prohibían, por ejemplo, escenas que involucraban hombres y mujeres en algo tan común y corriente como un beso prolongado. Pero en fin, creo que esa es otra historia. Espero te haya gustado un poquito esta charla. Te suscribas, me dejes un comentario y nos vemos en el siguiente episodio.